Yo quiero iniciar hoy el programa con dos textos bíblicos porque vamos a tocar un tema bien confrontador. Y quiero iniciar leyendo Isaías capítulo 66, versículo 2. Isaías capítulo 66, versículo 2. Dice las Sagradas Escrituras: mi mano hizo todas estas cosas. Así todas estas cosas fueron, dice el Señor. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Quiero recordar, o más bien repetir la parte final. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, o sea, el que tiene necesidad de Dios. El que depende 100% de Dios es el humilde, es el pobre, y el humilde de espíritu es el que reconoce la grandeza de Dios. Y dice Isaías 66, la parte final, y que tiembla a mi palabra, y que tiembla a mi palabra. Ese tiembla a mi palabra nos está hablando de temor. Nos está hablando de respeto, nos está hablando de reverencia, no de miedo, pero sí de respeto y de reverencia a Dios y a su palabra, porque la palabra de Dios es el mismo Cristo. Cristo es la palabra, Cristo es el Logos. Entonces, si yo realmente no le doy un buen uso a la palabra, estoy, diríamos, pues tergiversando al mismo Cristo, a las mismas enseñanzas de Cristo. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 2 y versículo 3. Primera de Corintios, ya leí un texto en el Antiguo Testamento, quiero leer uno en el Nuevo y darles el título del tema que vamos a empezar a desarrollar el día de hoy y los próximos programas. Primera de Corintios capítulo 2, verso 2 y 3 dice las Escrituras: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. O sea, el apóstol Pablo dice que él no quería saber nada más, sino conocer a Cristo y la obra de Cristo en la cruz. ¿Qué había pasado en la cruz? ¿Cuál fue el resultado del sacrificio pleno y completo de Cristo en la cruz? Y Primera de Corintios 2:3 dice las Escrituras: y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y mucho temor y temblor. Parece ser que el apóstol Pablo leyó Isaías 66:2, porque está predicando el evangelio de Cristo, el evangelio del reino, y le está predicando a una iglesia niña, como lo es la iglesia de Corinto. Una iglesia inmadura, una iglesia que no tiene control en los dones, porque la iglesia de Corintios, vemos en ellas una problemática, en esta iglesia una problemática muy particular y muy común aún para el día de hoy. Una iglesia estancada, una iglesia niña, una iglesia inestable, una iglesia sin fundamento, una iglesia confundida, una iglesia sin señorío, sin gobierno, sin reino, una iglesia mezclando los pactos. Bueno, uno mira Primera y Segunda de Corintios, son 29 capítulos que escribe el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo. Quiere decir que había muchas cosas por corregir en la iglesia de Corinto. Y aunque era una iglesia niña, el apóstol Pablo dice: vengo con temor y con temblor. O sea, estoy temblando y tengo temor por el respeto a la palabra de Dios. De igual manera, yo hoy estoy temblando. Y hoy tengo temor porque vamos a empezar a desarrollar un tema que es muy confrontador. Y quiero darle el título del tema, y es muy bíblico, y yo sé que va a ser una medicina para todos nosotros. El tema que empezamos a trabajar a partir de hoy le hemos titulado La crucifixión del ego. La crucifixión del ego. La crucifixión del ego. Vamos a mirar por las Escrituras qué es el ego, o sea, qué es el yo, y vamos a mirar por las Escrituras qué es el mayor enemigo que tenemos los seres humanos, el mayor enemigo que tenemos los ministros, el mayor enemigo que tenemos los hijos de Dios, se llama el ego, el ego.
Y uno pensaría, no, es las tinieblas, no es el enemigo. No, el enemigo no es ni las tinieblas, porque si yo no cedo, porque si yo no doy lugar, no pasa nada con las tinieblas. El ego, nuestro mayor enemigo. Y otra de las verdades a tratar un tema tan importante como este y confrontador es porque el ego es el mayor obstáculo para que el carácter de Cristo se forme en nuestras vidas. Veo dos razones muy importantes por qué tocar el tema la crucifixión del ego. Primero, porque es el mayor enemigo que tenemos los seres humanos. Nosotros no hemos tenido problemas. Con la persona que más problemas hemos tenido es con nosotros mismos. No es con los de afuera, es con nosotros mismos. Y la Escritura habla muy claramente del conflicto del hombre, de la guerra del espíritu contra la carne, porque en la carne es que está el ego, el yo. Y el mayor obstáculo para que Cristo se forme en nuestras vidas es el ego. Yo quiero iniciar el tema con dos textos bíblicos que son muy conocidos, pero que cuando uno profundiza en ellos dice, ¿verdad, no? Tremendo. Las escrituras son muy claras. Juan capítulo 3, verso 30. Juan capítulo 3, verso 30. Es a partir de hoy, en esa misma línea de pensamiento de la formación del carácter de Cristo, hoy iniciamos el tema la crucifixión del ego, del yo. Ese lo llevó Cristo a la cruz. Esa es una posición que todo hijo de Dios debe aceptar. Y para conocer verdaderamente a Cristo crucificado y la obra de la cruz, hay que estar crucificando el ego cada día. Dice Juan capítulo 3, verso 30, dice las Sagradas Escrituras, es necesario que Él crezca, pero que yo, el yo, dice Juan el Bautista, mengüe. Entonces, aquí hay una verdad. El que tiene que crecer en nuestras vidas es Cristo. Y nosotros, el ego, el yo, por eso dice Juan 3:30, pero que yo mengüe. La gente no te tiene que ver a ti ni a mí. La gente no tiene que conocer tu nombre y el mío. La gente tiene que ver a Cristo en nuestras vidas. La gente tiene que proclamar el nombre de Cristo, que es el nombre sobre todo nombre, el nombre sin igual. La gente no tiene que ver tu carácter y el mío porque es terrenal, porque es carnal, porque es natural, porque es un carácter dominado por la carne. La gente tiene que ver el carácter de Cristo en nosotros. Y el otro texto está en Gálatas capítulo 2, verso 20. Gálatas capítulo 2, verso 20. Dice las Sagradas Escrituras, con Cristo estoy juntamente crucificado. Con Cristo estoy juntamente crucificado. O sea, Pablo entendió que con Cristo había ido a la cruz. Y ya no vivo yo. Tremendo. Ya no vivo yo, dice el apóstol Pablo. O sea, ya no vive el ego de Pablo. Ya no vive el yo de Pablo. Ya voy a explicar qué es el ego y qué es el yo. Estoy poniendo primero un piso bíblico, las escrituras, el fundamento. Y dice Gálatas 2:20, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cristo vive en mí. O sea, ya Pablo dice, no, esa vida egoísta, esa vida dominada por el ego, esa vida controlada por el yo, ya no vive. Mas vive Cristo en mí. Y aquí hay una verdad muy profunda, muy profunda. Cuando tu vida y la mía está dominada, controlada, regida o dirigida por el ego o por el yo, el gran yo soy el camino,
el yo soy la verdad, el yo soy la vida, el yo soy la resurrección y la vida, el yo soy la luz del mundo, el yo soy el pan de vida, el yo soy la vid verdadera, que es Cristo, no puede vivir en nosotros. No puede tener el control de nosotros porque lo tenemos afuera. Porque el Dios yo, el Dios ego, porque ese también es un Dios, y lo vamos a ver por las Escrituras, está dominando mi vida. Entonces aquí en Gálatas 2:20 Pablo dice, o vive mi ego, mi yo, mis intereses personales, o vive el gran yo soy que es Cristo. O vive el yo soy que es Cristo. Por eso la parte final de Gálatas 2:20 dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Veo la importancia de este tema porque el ego es el mayor enemigo que tenemos los seres humanos, y ahora hablando de nosotros los cristianos y de los ministros. Es un enemigo, es un cáncer que se va comiendo nuestra vida. Y es el mayor obstáculo para que el carácter de Cristo se forme en nuestras vidas. La palabra ego, o yo, viene del griego sao y significa vida, viviente, vivo, vivir. También se define como la parte del ser humano que piensa, que siente y que actúa, que es consciente de sí misma. El ego, podemos decir que es la parte emocional y la parte céntrica del ser humano. Eso es el ego. El ego está en la vieja naturaleza. El ego está en el viejo hombre. El ego está en el hombre caído. El ego o el yo es la tendencia del hombre a considerarse el centro del universo. Él se considera el más importante. Él quiere que todo gire alrededor de él, de sus intereses, de sus deseos, de sus caprichos, de sus anhelos. El hombre dominado, la mujer dominada por su ego o por su yo, siempre quiere estar en el primer lugar, sobresalir más que los otros, siempre está en una continua competencia, en querer ser el número uno, el primero, el más importante, el más famoso. Y esto no es nuevo. Esto viene desde el Edén, desde el inicio. Desde el inicio. Desde el inicio. Cuando la serpiente con sus mentiras le infló el ego a Adán y a Eva. Vamos a mirarlo para empezar a escribir por las Escrituras, porque estamos hablando de un tema muy importante. Estamos hablando de un tema muy confrontador, pero muy saludable. Esto es medicina divina, pero de la pura, de la pura, de la pura, porque aquí radica, yo diría, todos los problemas que tenemos los seres humanos. Dice Génesis capítulo 3, dice, podríamos leerlo, el versículo 4 y el versículo 5 de Génesis capítulo 3, dice las Escrituras, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. La serpiente le infló, le despertó el ego a Eva y a Adán. Versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Ese es el ego. Árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Esto es el ego. Y tomó de su fruto. Esto es el ego. El yo. Y comió. Y dio también a su marido. Él comió así como ella. El ego es la mentira más grande que tiene el ser humano. Y no nos podemos dejar dominar de una mentira. De una mentira.
Desde el inicio vemos en Génesis capítulo 3 que la serpiente le despierta el ego a Adán y Eva. El ego está en Primera de Juan 2:6, 2:16. Deseos de la carne, deseos de los ojos y vanagloria de la vida. Y vanagloria de la vida. A Eva le despertaron los deseos de los ojos, le despertaron los deseos de la carne y le despertaron la vanagloria de la vida. Esto pertenece al ego. Cuando el hombre o la mujer quiere que todo gire en torno a sus intereses. Por eso la palabra egoísta viene del ego. El egoísta es primero él, segundo él, tercero él, y no le importa a los demás, así lo aparente. Así aparente que los demás, que se interesa por los demás, no es así. No es así. Este tema es muy profundo, es muy confrontador, pero también es muy delicado. Vamos a leer Filipenses capítulo 3. Delicado porque igual aquí no se toca doctrina ni tipos de pensamientos, sino que es, o sea, cuando uno empieza a mirar estas verdades, dice, uy, esto es de calibre, porque realmente me está dominando Jesucristo, el Espíritu Santo tiene el control de mi vida, o es el Dios ego, o es mi interés personal. Dice Filipenses capítulo 3, versos 18 y 19, es delicado porque aquí se empiezan a destapar unas verdades que uno dice, uy, esto es muy confrontador. Que hay una verdad muy profunda, Filipenses 3, 18 y 19. Estamos hablando del tema la crucifixión del ego. Dice Filipenses 3, 18 y 19, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, no poquitas, muchas veces. Y aún ahora lo digo llorando. O sea, aquí el apóstol Pablo estaba llorando. Que son enemigos de la cruz de Cristo. Enemigos de la obra de Cristo. Enemigos del sacrificio de Cristo. Filipenses capítulo 3, verso 19. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, cuyo Dios con D minúscula es su deseo, cuyo Dios es su interés personal, cuyo Dios es sus motivaciones propias. Y que solo piensa, dice, y cuya gloria es su vergüenza, porque buscan su propia gloria, que solo piensan en lo terrenal. Dos verdades muy profundas, tres. La primera, hoy en este orden, el ego es un Dios. Dios con D minúscula quiere decir una influencia sobre la vida de las personas. Y cuando hablamos de influencia, estamos hablando de quien domina, quien tiene el control, quien dirige esa vida. El ego y el yo, primero yo, es que yo quiero que todo gire en torno mío, es que yo quiero ser el más importante, es que yo quiero que mi nombre salga en los diarios. La gente es ignorante, la gente cree que ser famoso o exitoso es salir en la radio, en la televisión, en la internet. Y entonces se frustra porque es que no es artista, porque nació estrellado. Mucha gente es que yo nací estrellado, a mí no me conoce sino mi mamá y mi esposa y mis hijos. Es que ser exitoso en la vida es ser un buen padre. Ser un buen esposo es tener éxito en la vida. Ser una buena esposa es tener éxito en la vida. Ser un buen hijo, un buen empleado, un buen ministro de Jesucristo, así no lo conozcan sino en Agua Blanca, es tener éxito. Pero hoy en día medimos el éxito es por fama y la fama no es gratis. Hubo un hombre muy famoso que dijo esta frase: los egos de los artistas son muy grandes, muy grandes. El artista, el exitoso, el famoso, el conocido, aún uno como ministro puede caer en ese error, el ministro, que la serpiente le infle el ego y que él mismo se deje dominar del dios ego.
porque Filipenses 3:19 habla como un Dios con D minúscula, una influencia sobre la vida de las personas. Y este hombre dijo, los egos de los artistas son muy grandes. A los pocos días dijo, creo que soy más famoso que Jesucristo, dijo este hombre. Y a la semana, después de decir que era más famoso que Jesucristo, uno de sus fans, sacó un revólver y lo mató. Es un hombre muy conocido a nivel mundial y se llamó John Lennon. John Lennon fue el hombre que dijo, los egos de los artistas son muy grandes. El ser humano se deja dominar por el Dios ego. Y el Dios ego trae unas consecuencias terribles. Terribles. La primera consecuencia del Dios ego, Filipenses 3:18. Enemigo de la cruz de Cristo. El ego, el Dios ego, me vuelve enemigo de Dios. Y de lo de Dios. Por eso les decía que es delicado tocar lo del ego. ¿En qué sentido? ¿Que esto es doctrinal, que va a confundir? No, para nada. ¿Que lo va a confundir a uno el evangelio si es tan sencillo? Si Proverbios 14:6 dice, al hombre entendido la sabiduría le es fácil. El evangelio es muy fácil. Un reino, que es el reino del Señor. Un Señor, que es Jesucristo. Un solo nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. Un cuerpo, que es la iglesia. Es uno solo. Un solo pan hay que comer, que es Cristo. Eso es muy fácil. ¿Quién se va a confundir contando uno? Pero cuando hablo de delicado es porque esto es confrontador. Y la parte final del verso 19 habla de otra de las consecuencias del ego. Dice que solo piensan en lo terrenal. O sea, una persona dominada por el ego, por su yo, por su propio interés, solo está pensando en lo terrenal. Solo están pensando en lo de la tierra. Les voy a poner un ejemplo del ego. Esto es un cuadro del ego poderosísimo. De un ministro que murió al ego. Este ministro murió al ego, pero se le apareció otro ministro a ayudarlo, a decirle, no, venga, le colaboro. Vamos a leer Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16. Y leamos desde el verso 21. Mateo 16, 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. O sea, el Señor Jesucristo ha muerto a su ego como ministro, ha muerto a su interés personal, ha dado su vida. Nadie tiene mayor amor que que uno ponga la vida por los amigos. El Señor murió a esa vida egocéntrica, a esa vida dominada por el Dios ego. Por eso la Biblia dice, gloria de los hombres no recibo. Porque el Señor sabe que la gloria de los hombres infla el ego. El ego. Yo le digo a la gente en la congregación, después de una enseñanza, a mí una persona se me acerca y me dice, uy, pastor, qué enseñanza, qué tema. Yo le digo lo mismo que voy a leer aquí. Voy a leerlo. Mateo 16, 22. Entonces, en el 21 el Señor Jesucristo les dice, muchachos, yo voy a morir porque mi vida no está dominada por el Dios ego, ni por mi propio interés, ni por mi yo, es que yo, el yo. No, mi vida ya está rendida al Padre, a la voluntad del Padre, para cumplir la misión del Padre. Mateo 16, 22. Entonces Pedro, tomándole aparte, otro ministro, o sea, Cristo como ministro murió al ego, pero se le aparece Pedro como ministro y lo toma aparte, o sea, lo va a aconsejar, Pedro va a aconsejar al Señor. Entonces Pedro le dice el verso 22, comenzó a reconvenirle. Entonces Pedro le dijo al Señor, Señor, tenga compasión de usted mismo. Señor, ámese usted mismo, Señor, ¿por qué no se ama si es un mandamiento? El mayor daño que el ser humano se pueda hacer, el mayor daño, tú que estás escuchando este programa, que te puedas hacer tú mismo, es amarte más que a Dios. Cuando tú te amas más que a Dios, te estás haciendo daño.
Pero la Biblia dice que me ame. Primero hay que amar a Dios. Por eso Apocalipsis capítulo 2 a la iglesia de Éfeso se le dijo, has dejado tu primer amor. Y el primer amor no es erizarse como la gente cree. Ay, es que yo me erizaba y ahora no me erizo. El primer amor es que Dios, es que Cristo es tu prioridad. Él es el primero en tu vida. Él es tu primer amor. Segundo, ámese a usted mismo con el amor que Dios le da, que Romanos 5:5 dice, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y tercero, ame al prójimo. La palabra prójimo es próximo, y empieza uno por la familia, y amar a la familia, y amar a los amigos, y a los hermanos, y a los vecinos, y a los compañeros de trabajo y de estudio. Ahora lo miramos en un texto. Entonces Pedro aquí le dice al Señor, Señor, ámese usted mismo, Señor, ten compasión de ti mismo. En ninguna manera esto te acontezca. Mateo 16:23, pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Hijo de Dios, ungido del Señor. No, quítate de delante de mí, ¿qué? Satanás. Porque le venía a inflar el ego. Señor, ámese. Señor, cuídese. Señor, ¿cómo va a ir a la cruz? Mateo 16:23. Quítate delante de mí, Satanás. A mí cuando me va a acercar a alguien a decirme, uy, qué mensaje, les digo, quítate delante de mí, Satanás. Porque Jesucristo no recibía gloria de hombres. Por el contrario, el mensaje de Jesucristo ofendía y confrontaba a los discípulos y las multitudes. Por eso se devolvían amargados. Por eso el joven rico vino a inflarle el ego al Señor. Maestro bueno, a inflarle el ego. Maestro bueno, ¿qué enseñanza las tuyas? Y el Señor le dijo, a mí no me llames bueno. Así es sencillo, le dijo, porque bueno, hay uno solo que es mi Padre que está en los cielos. El Señor anda montado en una película que le inflaran el ego. Y uno como ministro quiere que le inflen el ego. Pastor, que, quítate delante de mí, Satanás. Así es que tiene que decirle un ministro a un hermano que le vaya a inflar el ego. Me eres tropiezo, porque cuando inflan el ego es tropiezo. Porque no ponen la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres, las de la tierra, las de acá. Entonces cuando Jesús le dijo al joven rico, usted sabe los mandamientos, él dijo, todos, desde chiquitico los he cumplido. Y el Señor Jesucristo le dijo, bueno, voy a tratarle el ego a este. Le voy a matar el ego, porque el Señor no vino a herir el ego hoy, ni tu ego, ni el mío, ni siquiera vino a confrontarlo. Vine a decirte el Señor a ti, a mí por su palabra, que Él mató ese ego y lo quiere llevar a muerte cada día. Eso es lo que quiere hacer el Señor con el ego. Por eso 1 Corintios 15:31 decía Pablo, cada día muero. ¿Muero a qué? Al Dios ego, a la vida dominada por el yo. Por eso Jesucristo dijo en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Sigamos leyendo allí el verso 24, Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, tú ibas mostrando el cuadro del Dios ego. ¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos? Si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno me va a seguir, este es el costo del verdadero discipulado. Este es el costo de lo que cuesta seguir a Cristo. Ahí perdone la redundancia, pero aquí está el costo de seguir a Cristo. Mateo 16:24, estoy en el mismo texto. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¡Wow! Niéguese a sí mismo. ¿Qué quiere decir el Señor con niégase a sí mismo? Tiene que morir al Dios ego, a su vida egocentrista, dominada por su ego, dominada por el yo. Para seguir al yo soy el camino, al yo soy la verdad, al yo soy la vida, al yo soy el pan, al yo soy la luz, al yo soy la resurrección y la vida, hay que morir al yo, al ego. Ese es el costo del verdadero discipulado. Niéguese a sí mismo. El Señor le mató el ego a los discípulos. No le dijo a Mateo, sígueme. Mateo estaba contando billete y le siguió. No le dijo a Pedro que estaba contando pescados y limpiando redes, sígueme, y le siguió.
Esos hombres le siguieron y entendieron el mensaje. Verso 24, y tome su cruz. Tomar la cruz, para el contexto judío, era tener la boleta de sentenciado a muerte. Ya iba a morir. Iba para el Gólgota, iba a morir y eso no tenía reversa. O sea que Jesucristo les dice, si ustedes me quieren seguir, tienen que negarse al Dios ego, a una vida controlada por sus propios intereses, por su yo, que todo que quiere que todo gire alrededor de usted y de sus intereses personales, sus propios deseos, su propio vientre, que es un Dios. No. Tiene que negarse a esa vida egolátrica, egocéntrica, dominada por el Dios ego, y tienen que tomar la cruz. O sea, hasta aquí ya viven ustedes. Venga, yo vivo, porque yo los voy yo voy el camino. Y sígame. Verso 25, Mateo 16, 25, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y está hablando de la vida egocentrista o egolátrica o egocéntrica dominada por el ego. Y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque es que uno no puede confundir aquí perder la vida con la nueva vida en Cristo, con la nueva creación, la nueva naturaleza, el nuevo hombre, el hombre o la mujer en el orden de Dios, espíritu, alma y cuerpo, el hombre y la mujer con carácter de Cristo, con testimonio, con una vida equilibrada. No se puede confundir a una vida de un ministro, un padre, una madre, un empleado que tiene a Cristo, pero que está disfrutando de la nueva vida en Cristo, de una vida de luz, de testimonio. Esa no es la vida que dice aquí que hay que morir. Aquí hay que morir es a la vida egocéntrica, dominada por el Dios ego y egolátrica. Esa es la vida que hay que, porque dice, el que quiera salvar su vida la perderá. Y el otro rico de Lucas 12 no decía, oh, alma mía, come y bebe, tienes muchos bienes, que yo. Y el Señor le dijo, usted tan bobo, usted tan grande y tan bobo. Bueno, tonto, le dijo. Hay unas versiones que dice tonto. Y si esta noche te van a pedir tu alma, ¿qué? ¿De quién va a ser todo lo que has provisto? Este se dejó dominar por la vida egoísta, egocéntrica y decía, mis graneros y yo soy próspero. Y en Apocalipsis 3, 14, 15, 16, 17 hay otro caso muy delicado, donde el pastor de la iglesia de la Odisea dice, es que yo me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Soy muy próspero. Y el Señor le cae y le dice, no, mijo, tú un miserable, usted no es feliz, tú es desventura, porque puso el yo por delante del gran yo. Pablo decía, yo ya no vivo yo, el ego. Y Pablo decía, increíble, Cristo viviendo en Pablo, el gran yo soy el que soy, viviendo en Pablo. Y Pablo decía, tengo escasez, tengo necesidades. Estoy aguantando hambre en ayunos, en desvelos estoy trasnochado, en persecuciones, estoy en cárceles. Y tenía al yo soy que es Cristo, al gran yo soy. Pero los otros, dominados por el yo, y tanta tenían hasta de sobra, increíble. Dice el verso 25 para terminar, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Es esa vida egocéntrica y egolátrica. Hoy en día se le hace culto al ego o al yo. Hoy en día se infla el ego o el yo cuando a las personas se les impulsa a buscar siempre su propia satisfacción, sus propios deseos, su exaltación, su autosuficiencia, su autoestima, su crecimiento personal. Eso es alimentar el ego. Usted no tiene que crecer en lo personal, eso es la culebra, no se coma ese veneno. Usted y yo tenemos es que morir y menguar a una vida egoísta que hemos estado viviendo hasta el día de hoy. Y el que tiene que crecer es Cristo. Cristo es el que tiene que crecer. Y mis planes y mis proyectos, métalos en Cristo, porque con Cristo van seguros. Aquí no estamos diciendo que no estudie, que no se proyecte, que no se ordene. Estamos hablando es que no, esa no es la prioridad. Busquen primero el reino. Voy a leer un texto muy confrontado. Lucas capítulo 14, verso 25 al 33.
Hoy en día se le hace culto al ego y uno quiere que lo entretengan y que lo diviertan y le están haciendo a uno un daño. Lucas capítulo 14, verso 25 al verso 33. Dice las Sagradas Escrituras, grandes multitudes iban con él. Lucas 14, 25. Grandes multitudes quiere decir que no se podía contar. No eran 10,000 ni 20,000, sino una multitud. Porque cuando los 4,000 o los 5,000 y que se contaban eran los varones, se sabía cuántos habían. Aquí sí no. Grandes multitudes iban con él. Tremendo, ¿no? Uno como ministro que grandes multitudes vengan detrás de uno. O del Señor que está en uno. 25. Y volviéndose les dijo. El Señor Jesucristo iba adelante de la multitud. Detrás de él había una multitud que no se podía contar, 50,000, 100,000, 80,000, 30,000, no se podían contar. Y volviéndose les dijo. Ese volviéndose les dijo es que cuando él iba adelante les estaba dando la espalda. Pero cuando se volvió hacia la multitud ya les dio la cara. El Señor Jesucristo cara a cara con una gran multitud, cara a cara con una multitud que no se podía contar. Y ese cara a cara nos enseña algo muy práctico, y es que los va a confrontar. Los va a confrontar lo que al ser humano no le gusta, lo que al alma sin gobierno no le gusta, lo que al Dios ego, al hombre o la mujer dominada por el yo, no le gusta, que lo confronten. Cuando en la confrontación está la libertad, la restauración, la medicina, el cambio, la transformación, la renovación. Lucas 14, 25, el tema que estamos desarrollando lo hemos titulado La crucifixión del ego. Es un tema espinoso, no es doctrinal, aquí no se va a confundir nadie, por el contrario nos va a aclarar y nos va a confrontar. Lucas 14, 26. Ya el Señor cara a cara con la multitud, él no se puso a contarlas porque él no estaba pastoreando vacas para contarlas. Él no se puso a contarlas, las confrontó y dice el verso 26. Si alguno viene a mí, le dijo a toda la multitud, Lucas 14, 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Increíble. Jesucristo confrontó a la multitud y le dijo, el que ama más a su familia no puede ser mi discípulo. No es digno de mí. El que ama más su familia que a mí no me puede seguir. Hay que ser equilibrados. Cuando yo amo más mi familia que a Dios, le estoy haciendo un daño a mi familia. Le estoy haciendo un daño cuando yo amo más a mis padres que a Dios. Cuando yo amo más a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos que a Dios, les estoy haciendo un daño, me estoy haciendo un daño. Porque entonces, ¿quién va a proteger? ¿Quién va a cuidar? ¿Quién va a proveer? ¿Quién va a suplir? ¿Quién va a estar a cargo del hogar si el Señor no vela la ciudad, la familia, el hogar en vano? Nosotros lo haríamos. Y cuando dice el Señor aborrecer, no quiere decir odiar, rechazar, no querer meterme a la iglesia y abandonar las responsabilidades. Eso es locura. Él no está diciendo eso. Él está diciendo, me tienen que amar primero a mí que a la familia. Lo segundo está en el verso 26, la parte final. Y aún también su propia vida no puede ser mi discípulo. Verso 27, Lucas 14, 27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo.
El Señor confrontó a la multitud y cara a cara les dijo, a mí me tienen que amar primero que a sus familias. Segundo, les dijo, a mí me tienen que amar primero que sus propias vidas. Y tienen que llevar la cruz, tienen que tomar la cruz, o sea, la boleta de muerte, porque el que ya tomaba la cruz, eso iba para el Gólgota, eso ya no tenía reversa, lo decíamos ahora. No puede ser mi discípulo. O sea que aquí el Señor habla de una negación, de que Él es primero que mi familia y de que Él es primero que esta vida egocéntrica, egolátrica, dominada por el Dios ego, por el yo y yo. Verso 28. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos para ver si tiene lo que necesita para acabarla? El Señor le dice a la multitud, ustedes me están siguiendo a mí, pero calculen los gastos, si les alcanza para ir conmigo a la cruz. Porque el Señor sabía que no les iba a alcanzar, ni a los discípulos. Porque cuando estaba cerca de la cruz, los discípulos le negaron. Los discípulos le dejaron para que se cumpliese la profecía. Calculen los gastos, le dijo el Señor a la multitud. Saquen la calculadora. A ver si ustedes me pueden seguir. Aquí los gastos son, me tienen que amar a mí más que su familia y me tienen que amar a mí más que su propia vida. Verso 31. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacerle frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? O sea, el Señor toma dos ejemplos y le dice a la multitud, saquen calculadora, calculen a ver los gastos si tienen cómo seguirme. Y lo segundo que les dice es, miren a ver si le pueden hacer frente a esta responsabilidad del verdadero discipulado, porque ese es el verdadero discipulado. Esto es lo que cuesta seguir a Cristo. Primero es Él, y no voy a abandonar a mi familia, por el contrario, un hombre que Cristo es su prioridad, que Dios es su primer amor, ese hombre tiene su familia guardada, es un hombre ordenado, equilibrado, es una mujer ordenada. Porque no le está dominando el ego, el yo, por eso al hombre en el único rol, en el único deber matrimonial que es el amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia, al hombre le matan el ego en el matrimonio. El ego se lo matan. Y a la mujer le matan el ego en la sujeción. Lo que no gusta. Ni al hombre ni a la mujer le gusta. Al hombre le dicen, ame como Cristo amó a la iglesia. ¿Y como Cristo amó a la iglesia? Fue a la cruz por ella. Y a la mujer le dice, sométase, vuélvase a meterse el hombre donde salió. Vuelva al orden, al diseño original. No, a la mujer le tocan el ego. Cuando le dicen sujete, le crecen las uñas. Porque le tocan el ego. Porque Dios vino a matar el ego en tu vida y en la mía. Por donde lo mires, a los hijos le tocan el ego. Someteos a vuestros padres en todo. Le tocan el ego, en todo. Eso es tremendo. Vamos a cerrar ahí en Lucas 14:33. Dice Lucas 14:33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. No puede ser mi discípulo. Yo me río porque soy confrontado por la palabra. Yo digo, tremendo, porque las escrituras son muy claras. Y el gozo del Señor es mi fortaleza, Nehemías 8:10. El Señor Jesucristo le seguía a una gran multitud, pero Él era experto en desbaratar multitudes, iglesias de multitudes. Porque lo dejamos para la próxima semana, cuando el Señor les dijo en Juan capítulo 6, me siguen, Juan 6:2, por milagros. Ustedes vienen es porque yo hago milagros. Qué bueno. En Juan 6:24 y 25 les dice, ustedes me siguen porque doy mercados. Ya qué bueno. Y ya después desde el capítulo 6, verso 34, 35, 40, 50 les dice, mueran al ego. Se ofendieron. Y desde entonces, dice Juan 6:66, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Porque cuando los confrontó y les tocó el Dios ego, el Dios de su propio interés, el egocentrismo, el yo, es que yo, lo mío, cuando les tocó el Dios ego, se ofendieron y se fueron. Yo cierro con Lucas 14:25 al 33, el costo del verdadero discipulado.
Cristo confrontó la multitud y le tocó las tres cosas que más amamos: la familia, la vida y el dinero. Los bienes. El que ama más a su familia que a mí no es digno de mí, no merece estar conmigo ni seguirme a mí. El que ama más su vida egocéntrica, egolátrica, dominada por el Dios ego, tampoco es digno de mí. En Mateo 7:21 al 23 dice: en mi nombre echarán fuera demonios, en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos, liberamos. Y el Señor les va a decir: apartados de mí, hacedores de maldad. Porque no hicieron la voluntad del Padre, lo hicieron para alimentar su propio ego, su nombre. Si hubieron sanidades, si hubieron milagros, porque el nombre del Señor sana, libera, restaura. Pero los que lo hicieron se dejaron dominar del Dios ego, del Dios yo, mi nombre era famoso, como los de Génesis 11. Hagámonos un nombre en la Torre de Babel, cuando el único nombre que es sobre todo nombre y que hay que honrar es el nombre de Jesucristo. Es el nombre de Jesucristo. Y se les vino al piso todo. Y si aman más su propia vida, esa vida egocentrista que a mí, no son dignos de mí. Y si aman más sus bienes, su riqueza, su casa vieja, su carro viejo, su pedazo de lata, de pareo, de papel, que a mí, no son dignos de mí. Cierro. Job, Dios permitió que se le tocara la familia, su vida y sus bienes. La próxima semana hablamos de Job capítulo 29, donde Job despertó su ego y unas 6 veces decía: yo, es que yo, es que yo, es que yo, es que yo, y Dios le tumbó ese yo. Y el gran yo soy, porque Job después, cuando entendió, dijo: yo sé que mi Redentor vive, Cristo, el yo soy, el Dios yo soy que le reveló a Abraham, a Isaac y a Jacob, entró a tomar control de la vida de Job y fue restaurado y llevado a una gloria mayor, victoriosos en Cristo Jesús.